Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Financieros, el podcast que te ayuda a invertir mejor tu tiempo y tu dinero. En una nueva conversación con un gran mentor, junto a Fernando, estaremos con Jaime de la Barra, socio fundador y hoy día vicepresidente de Compass Group. Jaime tiene una amplia experiencia haciendo una compañía de inversiones desde Chile, pero que se ha ampliado a Latinoamérica y además a Londres, Miami y Nueva York. Así que hablaremos de todos sus aprendizajes y aprenderemos mucho junto a Fernando y junto a Jaime. Bienvenido Fernando, bienvenido Jaime. Muchas gracias por la invitación, un honor estar acá. Muchas gracias, Francisco, y un gusto estar nuevamente aquí con un gran amigo que muchas historias juntos. Tal vez la más divertida que nos devolvimos la mano fue que cuando yo estaba en segundo año en Wharton, en la Universidad de Pensilvania, llega este amigo a primer año, su señora no lo pudo acompañar, se casaba su hermana, así que Jaime decidió tomarse con calma la búsqueda de dónde alojar, así que como por un mes y medio alojó prácticamente en un colchón en el living de mi casa que no teníamos nada. O sea, el departamento chiquitito. Eso no era una casa muy... Claro, no era muy amplia. Y después yo me cambié a otro departamento en el mismo edificio, un edificio que era como de los años 20. Era el edificio El Desde, en que uno llegaba ahí a la universidad. Pero no te querías alejar mucho. No, pero igual no estaba tan cerca, no, era más un problema de budget, te diría yo. Okay. Pero fue una gran cosa porque Sí. después finalmente llegó la Pili y se hizo muy, muy amiga de mi señora, que de hecho somos los cuatro muy amigos hasta el día de hoy. Y con los años, y quiero que probablemente poca gente lo sabe, Compass y Jaime me devolvió el albergue, no a mí personalmente, pero DBA, la compañía que fundamos con unos socios, con Capital, partió. Como yo digo, Compass fue el garage de DBA, Compass fue el living, por decirlo, para mí y DBA, y estoy muy agradecido a Jaime de todo el apoyo que nos han dado, nos dio en esa época y nos han dado a través de la historia a nuestra compañía. Así que tremendo gusto de tenerte, poder hablar hoy. Muchas gracias. Contigo. Y ya que estamos hablando de inicio, ¿no? En este caso de DBA, hablemos de los inicios de Compass. Compass es una compañía chilena, a pesar de que Manuel Contín me refiero, vivía y bueno, vive en Nueva York, pero para todos los efectos prácticos es chilena, y han armado un tremendo monstruo regional, tremenda emprendimiento, es una tremenda compañía financiera, es un lujo que empresarios chilenos hayan llegado a este nivel, pero cuéntanos un poquito del inicio, cómo se hace esa trayectoria, cómo se forma una cultura regional, pasando pasito a pasito, país a país. Yo te diría que la clave, o una de las claves, y para mí el tema del emprendimiento, y esto lo he conversado con mucha gente, para mí el tema del emprendimiento y el mercado de capitales están íntimamente relacionados, porque al final el mercado de capitales te permite, en un mercado de capitales desarrollado, separar el talento del capital financiero. Entonces, te diría que eso fue la clave fue que se desarrollara en Chile un mercado de capitales un ecosistema súper diverso, que no, con la aparición de las AFP, del ahorro de los chilenos para su pensión, manejados de forma profesional, en que esas instituciones financieras compiten por entregarle la mayor rentabilidad posible a sus afiliados y están tratando de descubrir nuevos vehículos de inversión, nuevos mercados. Ese ecosistema te pone en un estado mental y en un estado, por decirlo así, emocional de que sientes que eso se puede proyectar a otros países y a otros mercados que están pasando por el mismo proceso. Entonces, algo mencionaba antes de que para mí el tema del emprendimiento es algo de genialidad ahí, pero tiene que haber experiencia, tiene que haber conocimiento
fino y detallado de en qué lo que quieres emprender, qué solución quieres proveer, qué oportunidades te da lo que está ocurriendo en tu entorno para crear algo nuevo que tenga un espacio en ese entorno. Entonces ahí hay un tema de cómo Chile se fue transformando en un líder, a pesar de que no es la economía más grande de la región, se fue transformando en un líder en formar un ecosistema de inversiones más sofisticado que cualquier otro país latinoamericano. La apertura de la cuenta capital, el Banco Central Independiente, la internacionalización de las compañías y el crecimiento de las compañías requirió aumentos de capital, requirió emisiones de bono. Entonces, junto con autoridades que tempranamente, diría yo, en los años mediados de los 90, fines de los 90, le pusieron mucho énfasis en que el mercado de capitales fuera un motor de desarrollo. O sea, que ese ahorro que se estaba acumulando para las pensiones generara rentabilidad para esos pensionados. Y en ese proceso en el que te preocupas de que el ahorro genere rentabilidades para que esas pensiones sean mejores, ese proceso de buscar mejores rentabilidades, de buscar más oportunidades, y en que el tamaño del ahorro que se está acumulando relativo al ahorro, al tamaño del país, el país te empieza a quedar chico, eso desarrolla mentalidad, capacidades, conocimiento, conexiones, redes con el mercado de capitales globales, que al final uno dice, oye, aquí hay una oportunidad para hacer las cosas distintas. Como que uno asocia el emprendimiento hoy día a la disrupción tecnológica. Aquí es más que disrupción tecnológica, es una disrupción de un mercado nuevo, que es el del manejo del ahorro de largo plazo en forma institucionalizada, como se hace en los países desarrollados. Yo diría que ahí la conexión de lo que comentaba Fernando con Wharton es directa, porque a mí me tocó, Fernando estuvo desde el 88 al 90, a mí me tocó del 89 al 91, en un periodo en que esta acumulación de ahorro, este desarrollo temprano del mercado de capitales empezaba a mostrar sus luces, y a nosotros nos tocó estar en esa época en un mercado que venía haciendo eso desde la posguerra. Claro. El mercado de capitales más desarrollado del mundo, el mercado de capitales más competitivo del mundo, donde el ahorro de largo plazo de los fondos de pensiones jugó un rol fundamental en ese desarrollo. Entonces, esa conexión entre lo que uno ve, lo que me tocó ver, de cómo esos ecosistemas de mercados de capitales diversos, competitivos, en lo que podría transformarse, y diría también un afán de traer mejores prácticas, de que cómo uno le devuelve a su país este concepto. Otra cosa que me impactó mucho de esa pasada por Estados Unidos, tuve la suerte también de estar en un colegio en que los curas eran una congregación americana. Este concepto del give back, del que, oye, a ti te tocó la suerte. A mí no me gusta hablar de privilegios, creo que el tema del privilegio, la culpa, nos tiene reventado en este país. La suerte de nacer en una familia que me incentivó el educarme, el que uno se superara permanentemente, el de la conciencia de que uno tiene una comunidad alrededor y que esa comunidad lo ayuda a uno a surgir y uno tiene que devolver de eso.
como que me llamó mucho la atención el juntar lo que yo había aprendido y lo que me gustaba, porque me gustaban las finanzas, me gustaba el marketing, unir lo que me gustaba con una visión de qué es lo que podía pasar en el futuro, habiendo visto lo que había pasado en Estados Unidos con este manejo profesionalizado de los ahorros de largo plazo. Y esas dos cosas uno dice, ya, pues, hagamos algo. Y solo para... Y como te digo, y el hecho de que Chile estuviera 10 años adelantado y que otros países latinoamericanos fueran adoptando el mismo, el tema de los bancos centrales independientes, control de la inflación, equilibrios fiscales, apertura de la finanza, balanzas de pagos. Entonces eso, como digo, el hecho de haberlo vivido en Chile antes, creo que es no sé, un porcentaje altísimo del desarrollo de esta compañía hacia la internacionalización. Claro, decía, que tomando un poco la historia, tal vez mucha la gente que nos escucha, la más joven, cree que todos estos sistemas estaban todos creados hace mucho tiempo atrás, pero lo que dice Jaime es muy cierto. Al final del día, la historia del desarrollo de los mercados de capitales de Latinoamérica, en lo cual Chile fue absolutamente líder y pionero, de alguna forma, por lo que nos dice, es la historia de Compass, y aprovechar la experiencia de Chile y ir implementándola de país a país. La experiencia de Chile y la experiencia de Nueva York, porque claro. Manuel Valgontín, que fundó la compañía en Nueva York unos pocos meses antes de que la armáramos en Chile y ellos me invitaran a unirme a Compass para fundar Compass en Chile, es como la esencia esto de unir la cultura, la visión y la experiencia de profesionales que ya llevaban mucho tiempo desarrollando su actividad profesional en el centro financiero más grande del mundo y esta conexión con Chile, que era un mercado de capitales emergente a una velocidad bastante rápida. Eso yo creo que hay ahí ese es el origen de este emprendimiento, que lo hemos pasado muy bien. Oye, y yo tengo un tema y siempre he tratado como de desmitigarlo. A veces esta cuestión de emprender, más que emprender, sino de tratar de hacer un bien en el mundo financiero, es como mal visto. Porque este mundo de la plata para muchas personas es como los malos, qué sé yo. Y obviamente creo que ahí falta mucha información, porque al final esto genera empleo, genera crecimiento, termina chorreando hacia muchos lados. Y creo que el mundo financiero genera una riqueza que todos necesitamos, porque nosotros siempre decimos en el podcast, en algún momento vamos a dejar de trabajar, vamos a necesitar vivir de lo que no nos gastamos, y el mercado financiero probablemente es ese engranaje que necesitamos para poder hacer crecer eso que no nos gastamos. Pero tomando este caso, lo que ya veían en Estados Unidos, dijeron, oye, acá hay un mercado desarrollado, potente, y esto hay que implementarlo en Chile, que está creciendo. Eso hay que hacerlo con personas. Y ahí uno empieza a armar equipos para tratar de resolver estos problemas y aprovechar esta oportunidad que se estaba generando. ¿Cómo fue ese proceso de armar un equipo para empezar a hacer crecer esta compañía, para que después se terminara yendo obviamente al resto de la región, tratando, me imagino, de copiar un poquito lo que ya estaban haciendo acá? Yo te diría que ahí la clave son las experiencias y las confianzas. Al final, la experiencia, ¿por qué? Porque la experiencia al final te permite conocer cómo las interacciones, porque al final estos negocios, más que muchos otros, son negocios de personas. Porque uno dice, oye, este es un negocio de personas porque tú tienes pocos activos fijos y muchas personas que están todos los días trabajando. Pero no es solo de esas personas, sino que es de las personas de los clientes, de tus relaciones de negocios, de la red en la que estás inserto. Al final son puras personas. Y al final, en mi opinión, esas redes son valiosas y y aportan a cada uno de los miembros de esa red cuando
la confianza es por decirlo así, el principal elemento de esas relaciones. Entonces, cuando hay confianza, lo más probable es que esas relaciones sean fructíferas. Entonces, yo creo que el tema de la confianza es clave. Y al final, la trayectoria en el colegio, en la universidad, en las relaciones sociales, es el terreno fértil, fertilizante, es todo para evaluar cuán confiable es una persona. Y al final yo soy un convencido de que uno lo que tiene que tratar de hacer es de trabajar, de educar, de relacionarse en el mundo, tratando de apuntar a ser virtuoso, a lo griego. Aquí no estoy haciendo un statement religioso, sino que es, oye, virtudes. La virtud, el profesionalismo, la integridad, la honestidad. Entonces, encontrar gente que tenga otra manera de verlo, es que tenga valores parecidos a los tuyos, que tenga la experiencia y el conocimiento del mercado en el cual te estás desenvolviendo. Y ahí hay una receta que uno dice que esta cuestión debiera resultar. Obviamente uno comete errores porque las evaluaciones nunca son perfectas. Las evaluaciones me refiero de las trayectorias, de la experiencia, de los valores, de las características de las personas para liderar equipos, para formar equipos en una cultura dada, particular de una empresa. A veces hay algunos que no... Yo me acuerdo tempranamente, esto deben haber sido, no sé, pues 3, 4 años después de haber partido, en la primera reunión de socios que tuvimos en Nueva York, en una sala subterránea, una cuestión que hacía un calor de loco, en una posilga, como que entre los socios dijimos, oye, hay que necesitamos contratar, no me acuerdo si era un portfolio manager o alguien nuevo. Entonces la discusión fue ahí, bueno, este gallo es realmente bueno en el sentido técnico, tenía muy buenas credenciales técnicas, pero era insoportable. Y en ese subterráneo, muertos de calor, éramos 4 o 5 y dijimos, ¿sabes qué? Una de las cosas que creo que debemos respetar de aquí hasta el fin de la historia es que si estamos tantas horas aquí y esto es un negocio de personas y queremos formar equipo, aquí vamos a contratar gallos insoportables, aunque sean de excelencia técnica. Y eso es algo que como que ha ido permeando, y después de 30 años en general, si tú te encontrás con nuestros alumni, como le digo yo, que ya hay un montón en el mercado, en general diría que son gente con la cual se puede trabajar en equipo sin el estrés de tener que manejar a esa persona. Hay un libro muy bueno, a propósito estábamos hablando del libro el de Howard Marks, lo más importante, el de Taleb, que se llama, Fooled by Randomness. Hay otro libro muy, muy bueno de un profesor de Harvard que se llama Aligning the Stars, y que habla de este tema de cómo en equipos de alto rendimiento te ayuda a tratar de entender cómo manejar a las personas de alto rendimiento. Y Jaime, que en las organizaciones de personas es clave. Y Jaime, en ese sentido, obviamente somos todos seres humanos y tendemos a elegir por las mismas cosas que nos está diciendo, personas que se parezcan a uno, que en algunos temas coincidamos. Y obviamente cuando tienes un grupo de chilenos, yo sé que en uno de los fundadores originales había un peruano, si podríamos decir chilenos y peruanos, la tendencia es a poblar la región de chilenos y peruanos, pero también hay que resistir eso, porque al final del día las redes y la cultura local en Colombia, en México, Brasil,
Uruguay, o sea, probablemente la desarrollan mejor en los locales. ¿Cómo haces para integrar gente de otras latitudes, de otros países, en los cuales tus distancias y a veces tus formas de ver la vida son diferentes, o tal vez buscar los valores iguales, para que el equipo sea lo suficientemente diverso y atienda tal vez de mejor manera los desafíos que tiene una compañía regional? Es distinto hacer una compañía en la cual solo opera en Chile que una compañía que atiende clientes en 8 países a través de la región. Es una tremenda pregunta. Yo te diría que hay nosotros somos hijos de la globalización. Entonces, el encontrar personas cuya trayectoria y cuya actitud sea una actitud de ser parte de la globalización, y que eso implica que un conocimiento profundo y acabado de tu realidad local, pero una conexión con la realidad global, ese yo te diría, Fernando, que es la clave. Y es la clave, además, en mi humilde opinión, es la clave del éxito de estos negocios que el capital es lo más globalizado que existe. O sea, no hay otra cosa que sea más fácil de trasladar que el capital, sobre todo después de la liberalización de las cuentas, digamos, de las balanzas de pagos de los países, toda la modernización de la independencia de los bancos centrales, los tipos de cambio flexibles. Entonces, el encontrar personas que conozcan muy bien su realidad local, pero que estén muy conectados con su... De hecho, nosotros ¿qué es lo que nos diferencia? Cuando decimos, oye, ¿qué es lo que nos diferencia? A pesar de que hoy día ya no es tan novedoso, pero esto lo inventamos hace 30 años atrás, es el concepto de glocal. Entonces, si eres glocal, es mucho más fácil entenderte. Es más fácil desarrollar una cultura común, es fácil entenderse en términos de las metas, de los incentivos, de cómo uno entiende el negocio y el aterrizaje de cómo uno entiende el negocio en proyectos, en iniciativas específicas. Entonces diría que ahí hay de nuevo, y va al tema de la cultura, o sea, de esta sintonía cultural, que yo creo, como te decía, en el caso nuestro, el tema de lo local es clave. Oye, y a raíz de lo global, ustedes tienen una patita que es muy interesante, que también tiene que haber sido una fuente, y seguro lo es, permanentemente conocimiento, que ustedes tienen asociaciones de los managers más relevantes de este planeta. Sí. Uno, ¿cómo se logra hacer eso? Y dos, ¿qué tanto aprenden de ellos? ¿Cómo se logra? Yo te diría que es como un subproceso del que te mencionaba al inicio, que es el tema de las confianzas. Entonces, las confianzas, ¿cómo se generan las confianzas? Las confianzas se generan porque hay una experiencia, hay una trayectoria, hay un lenguaje común y una capacidad, un lenguaje, pero una capacidad de comunicarse, de entenderse, de entender cuáles son las motivaciones de esos gestores, que al final son nuestros clientes. Eso yo te diría que es clave. Y de nuevo, el hecho de tener una pata en Nueva York, de que uno de los socios fundadores se fue de Chile el año 87 y todavía no vuelve. O sea, fue transitoriamente. Exactamente, fue transitoriamente y no volvió nunca más. Y por otro lado, en mi caso, haber tenido, como les decía, la suerte de estar primero en un colegio que era un colegio de curas gringos, en que uno entiende un poco la mentalidad. Después estar en la universidad, en una etapa en la que también, o sea, el tema de Chicago no es solo un tema de lo neoliberal, sino que es un tema como de la forma de mirar los negocios y de mirar el futuro al final,
después de 30 años que nosotros partimos con esto, después de, no sé, mis 60 años, Estados Unidos es y sigue siendo, y a pesar de la amenaza de Chile, la economía más grande del mundo, y eso tiene una razón de ser. La flexibilidad, la apertura, la mirada hacia el futuro, la ambición, que a veces es mala, pero un grado sano de ambición es absolutamente necesario para poder crecer, para poder desarrollarse. Entonces te diría que esa sintonía cultural, y en el caso mío, no sé si te pasó a ti, Fernando, pero la pasada por Wharton, por una de las escuelas de negocio, específicamente también en finanzas, más reputadas del mundo, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue con mirar más de cerca el tema de la cultura de negocios que producía esa, hoy día se llama la excepcionalidad americana, que es el dólar, que es la innovación, la tecnología, pero el mercado de capitales ahí juega un rol fundamental. O sea, sin mercado de capitales no hay Apple, no hay Amazon, no hay nada. O sea, sin venture capital esa gente no habría podido hacer ni un décimo de lo que hizo. Entonces, y eso a mí de repente me frustra lo que dijiste tú al principio. Porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que el ahorro y que la persona y que yo tengo que ahorrar para vivir, ese no es el thrust de la cuestión. Eso no es lo esencial. Lo esencial es que el mercado de capitales te permite destinar ese ahorro que tú estás guardando a cosas productivas, a cosas que te van a hacer, que van a financiar la innovación, que van a financiar el crecimiento. Entonces, eso es lo esencial del mercado de capital. Estoy de acuerdo, y alguna vez veía un estudio de McKinsey, yo creo que ustedes lo tienen que haber visto también por otros lados, quizás con otras casas, pero al final ese crecimiento es el que más se ha correlacionado en la historia con sacar gente de la pobreza. Al final el crecimiento... Absolutamente. Lo podemos hacer de distintas maneras, pero estas cosas terminan generando productividad, terminan generando que la población viva mejor. Y eso es esencial, pero me encanta lo que dice Jaime del mindset. Lo veíamos con Daniel y también uno lo empieza a ver cada vez por más lados. Hoy día se habla mucho también de la salud mental y todo lo importante que eso puede ser para que armemos una sociedad mejor. Y el mindset, de alguna manera, creo que se cruza con el tema de los incentivos. Uno tiene que estar con el mindset correcto, pero los incentivos también tienen que ser los correctos para hacer la pega como hay que hacerla. ¿Cómo te preocupáis tú de los incentivos con la gente que trabajáis y también en esta estructura organizacional y que chorrea también para la cultura? ¿Cómo fijáis esos incentivos para que la gente haga las cosas correctas sin que tú tengas que estar dándole las órdenes todos los días, porque eso en una compañía grande es imposible de hacer? Una de las... No sé. A mí siempre me ha impresionado mucho la capacidad de nuevo, de los americanos de tener estas corporaciones de miles y miles de personas y que logran los objetivos. Yo creo que ahí hay un tema de coherencia entre la estrategia, la táctica, el qué tipo de personas tú contratas y qué tipo de ambiente le entregas a esas personas que tú contratas para que hagan su pega de acuerdo a lo que tú crees que es el proceso para lograr los objetivos. Entonces ahí los incentivos son claves, pues ahí los incentivos, y no solo son los incentivos monetarios, sino que el incentivo a conductas, como los incentivos soft. Y ahí es clave la interacción personal. Por eso, a pesar de que nosotros partimos trabajando remoto desde el día cero, porque Manuel en esa época, Carlos, estaban en Nueva York, yo estaba en Santiago y empezamos a hacer crecer los equipos. Después
apareció Buenos Aires, México. Entonces nosotros, antes de la pandemia, el tema de trabajar remoto y no era con pantalla, sino que era puro teléfono nomás. Entonces, yo te diría que el tema de los incentivos es clave, pero no solo un tema de incentivos monetarios, sino que el incentivo a las conductas. A equilibrar la mirada de largo plazo con la de corto plazo. Y es un desafío permanente el diseñar herramientas específicas para que esos incentivos produzcan lo que el equipo completo necesita que produzca y no se vayan por la libre y en distintos países con negocios que tienen distintas situaciones de oportunidad, de desafío en cada uno de los países. Eso es un desafío grande. Y complementando eso, ¿cómo equilibra el tema de la delegación, el empoderamiento? Al final del día, en una compañía tan compleja como esta, con oficinas repartidas por toda la región, en Nueva York, en Miami, ahora en Londres, al final del día hay que delegar, hay que empoderar. Es un equilibrio siempre difícil, porque si te vas muy en una dirección, se puede transformar en un caos que va por cualquier lado. Si lo restringes mucho, al final del día retrasas todo tipo de decisiones y las haces lentas. ¿Cuáles son los consejos que podría dar? ¿Cuál es el justo equilibrio entre todo eso? Es que yo creo que ese es un desafío diario. Es un desafío diario porque el involucramiento de los socios más senior de la compañía es clave, pero el micromanagement es algo que hay que evitar a toda costa, y yo te diría que ese es un desafío permanente. No sé si te podría dar una receta, pero al menos la conciencia de que ese equilibrio entre que la experiencia es clave. Por lo tanto, los socios más senior de la compañía tienen que estar involucrados en los procesos críticos y que al mismo tiempo hay que entregar la autonomía a los equipos. Como te digo, es un desafío permanente y es algo que es más un arte que una ciencia. Sí, con esa inclinación humana que uno quiere meterse en todo. El control, absolutamente. Y tú, Fernando, siempre me dice, si alguien puede hacer lo que tú estás haciendo, el 70%, 80% de bien de lo que tú lo estás haciendo, claro, dale, porque nunca voy a creer que alguien lo hace igual de bien que tú. Y es una cuestión... Naturaleza humana. Oye, Jaime... Como digo, tengo pocas recetas, Fernando. Yo soy bien poco amigo de las recetas en general, excepto en la cocina, que me encanta, y ahí hay que... Sí, para los que no saben, gran cocinero. Contaban que bueno para la parrilla. De hecho ayer estuvimos con Daniel Tacaré, muy cercano a ti, y nos contaba un detalle que yo no sabía, que en los asados que hacía en tu casa, tú eres el cocinero, o al menos algunos de ellos. Sí, me encanta, sí, es muy entretenido. Oye, y ahí hablando ya que nos metimos en la cocina, en la parrilla, y que esto es un mundo, como tú muy bien decías al principio, de interacciones humanas. Cuando se hacen negocios, ¿qué parte es más importante? ¿La reunión en la oficina o la conversa en la parrilla? Yo tengo un sesgo. Y que es un sesgo que quizá para mucha gente es un sesgo no muy productivo, pero a mí no me gusta mezclar. Más allá de la mezcla como en la base. Para mí hay una base. La base son los valores, la honestidad, la confianza. Pero el tema de conectar el placer con el deber, no, a mí nunca me ha gustado mucho. Otra cosa es que, oye, te podéis comer algo en un almuerzo juntos, pero no. Y yo no sé por qué, pero en mi vida he tratado siempre de respetar esa línea.
entre, por decirlo así, la intimidad de las personas y su propio y el trabajo profesional. En algunos casos, y netamente por afinidad personal, esas líneas se empiezan a borrar. Pero eso es con el tiempo, eso es con el roce, con la generación de confianza. Pero el tema de compadrito, vamos, ni conocía a la persona y así es como si fuera amigo de toda la vida, lo cual no significa aproximarse a las personas con distancia, sino que darles el espacio para que si terminamos siendo amigos, genial, pero no hagamos como que somos amigos del día cero. Buen punto. Y eso de alguna forma lo interpreto es, uno, el cuidado de la intimidad, que lo personal lo comparto plenamente, y el otro, este efecto que muchos hablan del tema de las redes, la importancia de las redes, el networking, pero tampoco necesariamente siempre uno entra el conflicto de la red sincera y el utilitarismo de la misma. Totalmente. Y mucho de eso que estás diciendo de alguna forma empieza a confundir las cosas cuando efectivamente dice, y también hagamos como somos amigos temas, y no lo claro, somos. y hay temas de prudencia, de austeridad, que yo creo que le harían mucho bien a nuestro sistema financiero, a las empresas, en los cuales hayan límites, por decirlo así, a cómo, para mí este tema de una de las cosas de la cultura americana que no me gusta asimilar es este concepto, no sé si lo han escuchado, del work hard, play hard, en que como que si tú trabajaste duro te mereces hacerte bolsa el fin de semana. No, como que ese nunca lo he entendido y no lo asimilo y no me gusta. Yo tengo una excepción. Tú sabes que a lo largo de la vida ya está, no lo practico, me encantaba el squash. Y en el squash teníamos un lema que es el mundo del squash: work hard, play harder. Claro, pero es que la acepción del dicho no es play hard, es party hard, es emborráchate, deja la escoba porque te lo mereces, porque trabajaste duro. Como que yo creo que en la vida hay que ser un poquito más equilibrados. Oye, y además en este mundo financiero, el tema de las confianzas es clave, y la confianza es un todo. No es solo en que tú respetaste tu palabra en un deal, sino que es también cómo tú tratas a otras personas en el ascensor, a la persona que te sirvió en un restaurante, y el mito del Wall Street o del hedge fund manager que es un déspota y que a mí eso no me gusta, y yo creo que es un mito. Yo he encontrado en mi vida profesional de estos 30 años a mucha gente hiper exitosa, que es mucho más equilibrado de lo que muestra la caricatura de Wall Street. Tú sabes que a raíz de lo que comentas, cuando yo estaba en Wharton, al principio sobre todo, tenía ciertas dudas si seguir solo o hacer el MBA, que fue lo que terminé haciendo, o eventualmente pegar un pivot, hacer el PhD. Entonces, para experimentar eso, tomé un ramo del PhD, que era común para lo que yo quería es un PhD en finanzas, para eso estaba ahí, pero un ramo de microeconomía. Y lo primero que te das cuenta es que los alumnos del PhD son muy distintos a los alumnos del MBA. Miran el mundo distinto. Entonces, me acuerdo, estaba con un par de alumnos estudiando para la prueba que teníamos, y me dice: ¿tú por qué estás haciendo el MBA? No, porque quiero trabajar en Wall Street, quiero trabajar en finanzas y todo el asunto. Y me dijo: ¿por qué quieres hacer eso? ¿Por qué? Le dije yo, mira la escuela en que estamos. Pero me dice, puede que no sea cierto en la primera persona, pero si te acuerdas, me dijo: pero tú eres una buena persona, me dice. Y
¿Y qué tiene Como que ver una eso? buena persona no podría ¿Qué trabajar tiene en que Wall ver Street. eso? Los lobos te van a comer, me dijo. Y tú no vas a resistir un mes, me dije. No te olvídate, vete a que te estudia esto, porque Wall Street... Y a lo que voy, en Estados Unidos, una persona haciendo un PhD en finanzas, en una de las escuelas, en ese minuto, y probablemente todavía en la escuela que es el número 1 de estudiar finanzas de Estados Unidos, daba esa mentalidad. Y probablemente, tal vez muchos de los alumnos del PhD de Wharton todavía la tengan. Sí. Ahora, yo también creo que es un mito. Creo que hay... El lobo Wall Street dice todo eso, y creo que es una parte, probablemente se hacen películas de eso, porque son mucho más llamativas y mucho más entretenidas que los muchas otras personas que hacen su pega y se van a la casa, puede que trabajen hartas horas, pero... Y creo que parte de hacer esto, de tratar de acercar el mundo de la plata a toda la gente, al final esto sale en YouTube, en Spotify, gratis, lo consume el que quiera, es que se den cuenta que las personas, los grandes emprendedores, los empresarios exitosos, ya sea que trabajen en finanzas o que terminen haciendo un emprendimiento o lo que sea, es gente que creo que tiene buenas intenciones y que quiere de alguna manera, y salió también con Daniel, devolver la suerte que tuvieron y tratar de aportar su granito a la sociedad. Y te quiero preguntar un poco cómo es tu día a día para seguir haciendo ese aporte, pero cómo es tu día a día en cuanto se le dedica a la estrategia, cuánto se le dedica a la táctica. Muchas veces uno se mete en el día a día y le cuesta salirse a realmente pensar. ¿Cómo lo haces tú en tu...? ¿Y cuánto le dedicas a los incendios? Uno siempre minoriza el tipo, hace toda la planificación, hace todo eso, y ¡paf! Lo que pasa es que en el tema, el tema de los incendios es un rol clave, pero yo te diría que leer es lo que ocupa el 95% de mi tiempo y el otro 5% de interactuar con gente. Quizás no en esa proporción, quizás, no sé, 40% interactuar con gente, 60% leer. Y de lo que hay espacio en tu agenda, ¿cómo lo haces? Porque a mí yo también todos los días quiero leer y me empieza a llegar el correo, empieza a aparecer Slack y termino leyendo menos de lo que me gustaría. A veces hay días que no leo nada. ¿Cómo lo haces para darte ese espacio? Yo te diría que leo donde puedo. En la noche, a las 12 de la noche, y leo en el celular, porque en general yo no leo ficción. Yo no soy un lector de novela, yo soy lector de actualidad, lector de research, lector de ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de lectura te da la oportunidad de usar los tiempos, no sé si los tiempos ociosos o los tiempos en los cuales no estás en una reunión, en un Zoom, en un Teams, para ir captando cuáles son. Yo diría que de mi tiempo hay mucho de tratar de identificar cosas de la realidad que van a afectar nuestro negocio o que afectan nuestro negocio, son una oportunidad. Le dedico harto tiempo a eso. Entonces, te diría que quizá más estrategia. Además, nosotros, uno de mis socios, que fue el primer analista que yo contraté el año 96, que venía recién saliendo de Ingeniería Comercial en la Chile, que es Jaime Martí, es un gran manager y él es el CEO hoy día de la compañía y se dedica, él es el que maneja el día a día de la compañía. Entonces eso nos da a Manuel y a mí y el otro socio que también es clave en todo esto es Matías Rodríguez, que es un ingeniero civil de la Católica, MBA de la UCLA y que tiene una habilidad fenomenal para construir casas que no se incendien y que cuando hay una amenaza de incendio la respuesta es muy rápida y efectiva. Oye, ya que hablaste de personas de tu equipo, y esta es una cuestión que a mí me encanta porque a nosotros se nos han ido analistas del equipo y terminan trabajando en Google afuera o terminan trabajando en BCG en Londres, qué sé yo. En Chile hay muy buen capital humano, creo yo. Obviamente que falta que siga chorreando para que cada vez más gente se pueda formar, pueda tener
pueda competir quizás en las mismas condiciones. Y tú que has interactuado con mucha gente afuera del país, con gente, no sé, en Londres, en Nueva York, en Miami, de distintos lugares, me imagino que indios, gringos, de todo el mundo. ¿Cómo veía el profesional chileno y cómo ves a los líderes de hoy, a los líderes que se están formando hoy, que van a liderar el país, ya sea en emprendimiento, ya sea quizás dejemos fuera a los políticos, pero que van a empujar el carro por los próximos 30 años? Yo veo muy buena gente. Veo muy buena gente con formación profesional sólida. Lo único que te diría yo que me preocupa es quizá el tema que es una preocupación medio global. Es como el énfasis en mucho en la cosa soft, en tratar de entender la sociedad, en lugar de tratar de aprender a tratar de hacer las cosas, en lugar de enfocarse en procesos, en tecnología, en procesos de negocio. Eso me preocupa un poco, o sea, el tema de que el tratar de entender la sociedad venga después como un posgrado en sociología, un posgrado en antropología, un posgrado en periodismo, pero no tener una base, por decirlo así, de conocimiento más duro. Creo que es un problema y no es un tema solo de Chile, este es un tema de preocupación global, o sea, toda la preocupación por cómo fomentar la educación STEM, que le llaman, Science, Technology, Sí, pero es una sigla que la inventaron en Estados Unidos por esa preocupación de que hay poco interés por la ciencia. En general hay muchos profesionales bien formados, bien orientados, con buena, a mi juicio, con una ambición sana de hacer las cosas mejor, de emprender. Como digo, me parece que hay muy buena materia prima. El tema de que hubo una preocupación global, el de que hay menos estudiantes, menos gente que le entusiasma el tema de estudiar ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, y eso incluye también el tema de los negocios. O sea, en la formación de negocio ha habido un desarrollo muy acelerado en términos de incorporar la tecnología, las matemáticas, la estadística, los procesos más sistemáticos al mundo de la finanza y al mundo de los negocios. Nosotros una cosa que a veces, muchas veces hablamos en la oficina y lo conversamos obviamente con Francisco, tenemos una diferencia importante, es el tema de las nuevas generaciones, lo que estamos hablando de tratar de conseguir las cosas rápido. Nosotros, no sé, probablemente porque nos tocó vivir otra época, si queríamos conseguir una canción para escuchar, costaba ir al cine, llegar a la película cuando llegaba, etcétera, etcétera. Aquí yo siento que muchas de las nuevas generaciones o la gente joven quiere conseguir las cosas muy rápido, y yo tengo el convencimiento, probablemente por mi edad, que las mejores cosas se consiguen con el esfuerzo lento, o sea, partiendo por los ahorros de interés compuesto, pero eso en las relaciones personales, las mismas confianzas se generan con el tiempo de a poco. Se rompen muy rápido, o se pueden romper muy rápido, pero se generan de a poco. Los crecimientos de compañías exitosas, tú mismo me decías, eso son décadas que se va haciendo esfuerzo día a día. Entonces, ¿cómo ves tú en los equipos, los jóvenes, cuando llegan y poco menos quieren revolucionar la compañía, su puesto, su trabajo, el mundo, la sociedad, en 1 o 2 años? Y eso hay que como que... Yo creo que si quieren, a mí me pasa que mientras más cerca
de la persona esté la ambición, más sana es. La ambición de cambiar el mundo, el síndrome Greta, digamos, a mí me parece que no sé si es tan sano. O sea, imaginémonos que todos nosotros tuviéramos la ambición de cambiar el mundo. Esa cuestión es un caos. Entonces, claro, habrá algunos que sientan una vocación muy fuerte a que lo que tienen que hacer es cambiar el mundo, pero en general el mundo cambia cuando uno cambia. Cuando uno en sus relaciones directas, cuando uno en su influencia en su trabajo, trata de hacerlo mejor, trata de hacer el bien, trata de tratar al otro como te gustaría que trataran a ti, trata de aplicar lo que aprendiste, ahí las cosas resultan. Entonces yo veo mucha gente joven que quizá se frustra muy rápido porque las cosas no le resultan y al final uno lo escucha de todo el mundo. Los fracasos, las frustraciones son la mejor oportunidad para aprender, para superarse. Otro dicho gringo que me encanta, que dice que lo que no te mata te fortalece. Eso yo creo que la vida le va enseñando a uno que eso es efectivamente así. Y yo te diría que en la práctica de cómo uno maneja una organización en que son muchas personas, en que uno tiene que aceptar, por decirlo así, de que hay un grado de rotación al nivel de la gente que no ha encontrado todavía su camino, que hay que adaptarse y que hay que a las personas que descubren que su pasión son las finanzas, que le gusta esta mezcla entre interactuar con gente y la técnica un poco más como dura, financiera, a esa gente le vas dando las oportunidades, la vas haciendo crecer, pero tienes que aceptar hoy día que hay un porcentaje de los jóvenes que les interesa buscar, experimentar mucho más de lo que era en el pasado, porque hay más oportunidades, porque el mundo se abrió con el tema de las redes sociales de una forma fenomenal. Entonces no vale la pena quejarse, no vale la pena tratar de pelearla, sino que lo que hay que hacer es adaptarse. Pero hay una muy buena oportunidad ahí, creo, porque claro, quizás yo ya no soy, ¿no puedo decir joven? Sí, totalmente. Pero tenemos quizás esta cuestión de cambiar, quizás de muchas veces estar descubriendo este camino, y ahí creo que el rol de la gente con más experiencia, como ustedes, que va tomando las decisiones más estratégicas, y estar abierto a que uno puede ir cambiando, pero que en ese cambiar puede descubrir lo que realmente lo apasiona y darle las oportunidades para que lo haga. Creo que ahí hay algo muy virtuoso, porque cuando a uno algo le gusta, probablemente lo va a hacer mucho mejor que cuando solamente está haciendo la pega porque tenés que ganar un sueldo, porque tenés que pagar las cuentas. Sí. A pesar de que a mí hay un tema que también me ha llamado mucho la atención siempre, esta cosa de los matrimonios arreglados. En India hay sociedades en las cuales entonces no sé si uno es más feliz buscando lo que le gusta o gustándole lo que tiene. Es buen punto. ¿Sí? Busca que te gusta lo que tienes en lugar de permanentemente buscar lo que te gusta. Y como te digo, ya hay sociedades en que el matrimonio arreglado es que al final aprenden a que le guste la persona que se arregló el matrimonio y vayas a vivir por el resto de tus días con esa persona. Entiendo, y aquí me voy a mandar un carril, pero entiendo que las estadísticas de relaciones, por decirlo así, que se rompen en esas sociedades es mucho menos de las que se rompen en las sociedades occidentales. Yo he visto lo mismo. Entonces, y los niveles de felicidad no son distintos. Exactamente, pero bueno, ese es un tema más filosófico. Sí, pero es una gran virtud aprender a ser feliz
con lo que uno tiene. Al final Sí, la claro, felicidad- pero la gracia es sin resignarse, es sin Claro. resignación, Claro. sino que es con, oye, ¿cómo puedo De hecho- crecer, seguir aprendiendo? El tema del aprendizaje es clave, o sea, eso estar permanentemente aprendiendo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de lo que pasó hace unas semanas cuando murió Charlie Munger. Un montón de cosas de las lecciones de Charlie Munger y al final uno destila algo. Y el tema del aprendizaje estaba por todos lados. Siempre tratar de aprender algo nuevo cada día. Siempre irse a la cama con algo nuevo, idealmente. Y claro, y interactuar siempre, porque el tema de cómo uno, de quién aprende, de a quién uno admira, al final, si tú enfrentas las relaciones en el sentido de que tú conoces a una persona para conocer a esa persona, para ver qué esa persona te puede aportar, no desde el punto de vista de que estáis para chuparle a la otra persona, sino que para conocer cómo esa persona piensa, cuáles han sido sus experiencias, y cada una de esas interacciones te enriquece, porque aprendes. ¿Y de quién es la persona que más haya aprendido? ¿Quién es tu gran mentor? Yo sé que este ese programa de mentores, se construye muchas veces de cosas que uno lee, interacciones uno a uno, o lo que sea, pero si tuvierais que pensar en alguien. o los 2, 3. Yo te diría que son mentores bien jóvenes, ¿eh? Son casi de mi misma edad. Pero los dos grandes mentores y los que me dieron la oportunidad de emprender en esto y los que me han apoyado en todo este periodo son Manuel Balbontini y Patricio Parodi. Gente brillante, gente también muy, muy completa en términos de ser personas que tienen valores muy parecidos a los míos, gente que se preocupa de la otra persona y que al mismo tiempo son brillantes. Diría que eso, sin ni una duda, han sido mis mentores o la gente a la cual me parece que vale la pena seguir o inspirar en esa mezcla entre ser muy buenas personas y ser impresionantes profesionales. Ese es como mi... Pero es interesante porque uno muchas veces tiene como mentores gente mayor o qué sé yo, y muchas veces el mentor está al lado tuyo, tenéis mucho que aprender. Pablito, para mí, Pablito, hola. Es un gran mentor y también me ha servido mucho y es más chico que yo, entonces el mentor no siempre necesariamente tiene que Así ser alguien es. que tiene muchos Claro. más años que tú. Es muy interesante. No, absolutamente. Y solo un paréntesis con lo que dijiste antes de Charlie Munger. Francisco hizo un capítulo de Charlie Munger, no sé cuál es, pero los que quieran ir a escucharlo, 70, 69 por ahí. más que invitado. Sí. Oye, vamos llegando, yo creo que al final llevamos como 1 hora y cuarto. Estas conversas uno siempre cree que va a hablar vuela poco cuando rato, se vuela, pero así el tiempo vuela. Y quizás terminar con que nos cuentes algunas de las lecciones de vida que te acuerdas más claramente y que quizás te ayuda a tu día a día. Mucha difícil pregunta. Y como digo, como ustedes me mandaron como algunas de las preguntas, yo diría que esta es quizá la más difícil de todas, porque la vida es una lección permanente. O sea, como que cada interacción, cada persona con la que uno conoce, cada problema que resuelve, y ahí, más que una lección de vida, es como que el hecho de estar cerca de gente que me ha hecho crecer, esa es la experiencia de vida más. Entonces, y cuando de repente, cuando chico uno le dicen, oye, elige tus amistades, o no te juntís con tus papás, te dicen, no te juntís con ese. Yo diría que mi experiencia de vida se la debo a mucha gente con la cual me he topado.
mi mujer, o sea, estoy casado hace 37 años y como que lo mejor que me puede haber pasado en la vida. Mi socio Manuel, Patricio Parodi, que terminó siendo también socio nuestro, Fernando, hay mucha otra gente en la cual diría que mi experiencia de vida es esa, es el estar rodeado de personas bien intencionadas, o sea, de personas que son muy virtuosas. Esa es la más valiosa, lejos. Creo que es un capítulo que habla de relaciones, confianzas y todo lo virtuoso que eso trae en el largo plazo, porque al final estas cosas se van construyendo un granito de arena día a día y después terminan en una gran compañía. Absolutamente, y creo, yo rescato mucho lo que nos ha contado Jaime, que al final del día las compañías son personas y los proyectos son personas. Obviamente los mercados de capitales nos ayudan a realizar esos sueños, sino incluso sin mercados de capitales no hay cómo hacerlo, tendría que tener la plata es muy difícil debajo del colchón. Imposible. Pero al final del día el gran mensaje es personas, elegir aquellos mentores, elegir con quién te juntas, elegir con quién haces las cosas, y la confianza creo que es lo más esencial que podemos rescatar de esta compañía, de esta conversación y probablemente en la vida. Y disfrutar lo que tenemos sin, ¿cómo fue que dijiste? Sin resignarse. Yo creo que eso es súper importante para poder pasarlo bien si al final. De hecho en ese tema le voy a decir, cuando lo comentaste, Jaime, hay varios ejemplos de gente muy exitosa, pero muy infeliz al mismo tiempo, solo porque compite con otros que en muchos casos ni los conoces. Y al final del día no eres capaz de disfrutar y valorar lo que tienes, porque siempre vas a estar compitiendo con alguien. Yo creo que incluso si vamos a temas de éxito y riqueza, probablemente incluso Elon Musk, por su naturaleza, está compitiendo. ¿Quién sabe si es feliz o no? Pero lo que sí sabemos es que compite contra todo el mundo y pelea contra todo el mundo. Creo que esa frase es una gran frase que creo que todos debemos hacer propia. Sí, para ser felices tenemos que manejar nuestras expectativas. Y por el lado de la expectativa esperamos haber cumplido las que tenían los que hoy día nos escucharon. Jaime, muchas gracias por participar. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estuvo muy entretenida la conversa. Gracias a ti, Fernando. Gracias por seguir invitando a tus conocidos, tus amigos, tus mentores, para que sigamos haciendo estos capítulos. Jaime, sin lugar a dudas, uno de ellos. Así que con eso nos despedimos. Esperamos que nos sigan escuchando. Acuerden suscribirse para que le lleguen las alertas de todos estos capítulos. Estamos haciendo cosas nuevas, estamos haciendo cosas entretenidas. Queremos que el mismo aprendizaje que estamos teniendo nosotros, ustedes también lo tengan. Así que con eso nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. ¡Animales!